Hola, ¿qué tal? Aquí está Lombax, reportándose con un video más para el canal. Este video fue seleccionado por los miembros del grupo Lombax Posting, así que únete para participar en la próxima encuesta. El día de hoy voy a analizar y dar mi humilde opinión sobre las escenas eliminadas de la película de Ratchet & Clank. ¿Las escenas eliminadas harían mejor la película? ¿Hay escenas que no eran necesarias eliminarlas? Ya lo veremos. Yo soy Star Lombax y aquí en Monstercat Studios me complace en presentar análisis de las escenas eliminadas de la película de Ratchet & Clank. Obviamente este video contiene spoilers de la película de Ratchet & Clank, así que si no la has visto ni la veas, quédate, porque la verdad no vale la pena. En la primera escena eliminada tenemos a Ratchet en su habitación. Honestamente yo misma me confundí dónde se ubicaba cronológicamente esta escena. Al principio creí que esta escena era después de la traición de Quark, pero después de analizar los diálogos me di cuenta que es después de que Ratchet es rechazado por Quark. La escena es simple. Ratchet anda todo triste en su cuarto y busca algo de consuelo en un juguete de Quark del McDonald's. Sayonara, amigo. In the entire galaxy, there's no one quite like me. Remember, dreams do come true, as long as you're a galactic ranger. You'll never be me. Come on. Mission accomplished. En mi opinión esta escena debió quedarse en la película, pero la verdad solo la mitad. Porque en esta escena, aunque no es la gran cosa, se da a entender la decepción de Ratchet ante su héroe. Esta escena es el equivalente a la escena de Zootopia, cuando Judy llega a su cuarto decepcionada de su día de trabajo como policía. Pero en la película sí hubo escenas de Ratchet triste. Además, ¿por qué comparas una película de Disney con una de un estudio que no es tan famoso? Sí hubo escenas de Ratchet triste, pero en ninguna se ve la decepción de Ratchet por Quark como fanático. Solo se ve hasta la traición de Quark. Esto puede llegar a causar más empatía por Ratchet. O sea, pobrecito, su héroe lo rechazó. Es como si a ti tu artista favorito te ignorara o te rechazara o algo así. Austin, you don't even understand how much of a fan I am. Oh my gosh. I need a photo, Justin. I need a photo, Justin, please. I need a photo, Justin. I need a photo, Justin. Oh my gosh. Please, I just need a photo, man. Yo, Justin, come on. Man, I need a photo. Y hago esta comparación para que se entienda mi punto, es lenguaje cinematográfico. Además, dentro del universo de Ratchet & Clank hay inspiraciones cinematográficas. Por ejemplo, T. Jake Fixman, escritor de la saga Future, que también participó en el guión de la película, compartió en su Twitter que el sacrificio de Alistair Asimov en Atrapados en el Tiempo fue inspirado del Dr. Octopus en Spider-Man 2. No voy a morir siendo un monstruo. No, déjame. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuídate mucho, Ratchet. Es inspiración, no necesariamente tiene que ser una copia, pero le agrega sentido cinematográfico a la historia. Pero Zootopia se estrenó el mismo año que Ratchet & Clank. Ay, ya, cállate, solo es un ejemplo y fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, esta escena puede funcionar dentro de la película cortando la parte donde Ratchet sale volando, porque sería repetir el chiste que vimos al inicio. Ya saben, si repites un chiste 2 veces ya no es gracioso. En esta escena vemos cómo todo es sobre Quark, con referencias que en un momento comentaré, y cómo el chaval este que a nadie le importa su existencia ni cómo se llama, se pone a discutir con la estatua de Quark, porque no reconoce lo que está diciendo. Esta escena se ubicaría después de que Clank le cuenta a Ratchet el plan de Drek. Ahora, las referencias que vemos son una referencia a PlayStation, una PSJ o el signo de Atari. Es que está muy pixeleado que no se entiende ese signo. Digan en los comentarios qué signo es. Después vemos el póster de Mi Blaster al rojo vivo, que es un minijuego de 8 bits en Atrapados en el Tiempo. Vemos a Quark con lo que parece ser una Coca-Cola. Esto me recuerda al espantatiburones. Quark anunciando lo que parece ser un perfume, y las demás imágenes son renders de Quark genéricos que se han visto en los juegos. Esta escena, si estuviera terminada, se vería como el tráiler de Armados hasta los dientes presentado en el Congreso de Desarrolladores de Videojuegos del 2006. Hasta aquí voy a dar mi opinión de esta escena. Considero que sí debieron dejar esta escena dentro de la película. Además de que hace buenas referencias a los juegos, es el contraste de la escena cuando la ciudad ya está adorando a Ratchet.
O sea, esta escena es el complemento de esta escena. Ay, ¿y eso qué? Pues es como si en Toy Story hubieran eliminado la escena donde se ve el cambio en la invitación de Andy, donde Woody deja de ser el favorito y Buzz Lightyear ocupa su lugar. La escena de Ratchet siendo adorado por la ciudad se siente así como chido. Pero viendo esta escena eliminada se entiende el cambio, y hasta el espectador podía sentir más empatía por Quark. Y la otra parte de esta escena eliminada solo es el chiste de que el reconocimiento de voz de la tecnología nunca va a funcionar, y ya por eso es gracioso. Así que no me tomaré la molestia de traducir el diálogo porque no vale la pena, solo la parte de este mocoso sí merecía estar eliminada. Esta escena es cuando los Rangers están siendo atacados por los robots del Dr. Nefarious. Veremos cuáles son los pequeños cambios de la escena eliminada con la película final. Bring me the captain's head. Target acquired. We need to do something. Target acquired. I got these guys. Oops, I must have forgotten to install the targeting software. Here, take the controls. Rewriting targeting software. Hey, what's going on up there? Well, unfortunately, my piloting skills are, Hey, that shall was we pretty say, good. slightly underdeveloped. Uh-oh. Yeah, I think we can definitely agree on that. You are not much of a strategist, are you? Maybe not. But I'm full of We are ideas. clearly... Mi comentario sobre estos cambios es que ¡la p*** madre! ¿Por qué no los dejaron? Esta película se llama Ratchet y Clank, más no Quark siendo desplazado por Ratchet con la pequeña participación de Clank. Aunque sea un poco, estas escenas muestran interacción entre Ratchet y Clank, que es lo que más le falta a esta pinche película. Y por eso Life of Pi tiene más esencia de los dos, porque nada más son ellos dos y Quark que interviene en la historia, pero siempre ha sido así. Supongo que el pretexto para borrar estos pequeños fragmentos es que la escena ya era muy larga y redundante, pero por favor, las personas que ven películas de videojuegos pueden estar sentados 12 horas frente al televisor, así que pueden aguantar 30 minutos extra de una película de videojuegos. Hasta el Snyder Cut, que duraba 4 horas, a todo el mundo le gustó, así que solo son pretextos para entregar un producto horrible y ahorrarse el presupuesto. Ay, esta escena. Tengo algunos comentarios con esta escena, pero primero vamos a ver qué pasa. Esta escena ocurre cuando los Rangers están dentro de las industrias Drek y están siendo atacados por los señores Zurkons. Brax es atacado por muchos Zurkons, así que decide detonar una granada, pero pierde su brazo. A ver, en primer lugar, esta escena no tiene lógica. Los Zurkons derriban a Brax, y de todo el armamento que puede sacar se le ocurre una granada. Si todos vienen hacia ti, pues debería sacar una pistola o algo así. No le da tiempo de lanzarla, era obvio que eso no iba a funcionar, y lo peor, se le ocurre activar la granada en su mano. Por más lejos que pongas la granada, si los Zurkons murieron, él también debió morir. Es que la armadura lo protegió. Entonces, ¿por qué perdió su brazo si la armadura lo protege? Además parece que su brazo se lo rompió, cuando todos sabemos que mínimo debió haber explotado su mano. Pero eso ya es demasiada violencia para una película de videojuegos. Realmente esta escena sí merecía ser eliminada, tanto por lo ilógico de la situación y por el intento de dar profundidad a un personaje vacío que no tiene relevancia en la historia. Esta escena creo que está ubicada después de la traición de Quark y antes de hacer el plan de Laris. Obviamente vemos que Brax tiene su brazo robótico y junto con Cora le dan a Ratchet una mirada de confianza, mientras él le pregunta a Clank si se viene. No, o sea, si va a ir a acompañarlo. La verdad, esta escena está muy meh. La verdad que bueno que la borraron y no tengo algún comentario sobre ella. Esta escena es la más larga de todas. Es sobre un Blarg discutiendo con un robot de guerra sobre su vocabulario que solo puede decir una frase, la cual es... Target acquired. La neta, qué mamada. Ni siquiera voy a subtitular esta escena. No es graciosa y su único propósito era mostrar que Quark solo sirve para servir agua del garrafón y da una explicación por qué fue tan fácil que Ratchet entrara al desplanetizador, ya que este boludo estaba distraído de las cámaras de seguridad. Igual que la escena anterior, esta sí merecía ser eliminada. Or just keep shaking. That's cool too. Esta escena es después de que Ratchet y Clank se conocieran. Vemos como los Blarg están trabajando cuando de repente en todas las pantallas comienzan a transmitir el mensaje de Drek. Curiosamente esta escena sí salió en el videojuego y es cuando nos encontramos con el fontanero.
Sinceramente esta escena solo está para hacer referencia a la escena original del primer juego, y efectivamente pertenece más al juego que a la película. La única buena decisión que hubo en la película fue eliminar esta escena y meterla al videojuego. Antes de pasar a la última escena, menciono la escena perdida que comenté en mi video de los media de Ratchet & Clank, que igual es una escena y la verdad que bueno que la eliminaron. O sea, se nota que se estaban enfocando en todo menos en Ratchet & Clank. Y aquí dejo un paréntesis de que probablemente hay más escenas eliminadas, ya que hay contenido eliminado que no ha salido a la luz, debido a que el director pues es mamón y no hay ningún contenido adicional en un DVD o en un Blu-ray. Por ejemplo, los storyboards. Ya que estoy hablando de esos contenidos descartados, quiero mencionar las ideas para el póster final de la película, ya que pasó algo curioso con el póster. El director de la película, Kevin Monroe, publicó una imagen en su Instagram con los bocetos que tenía planeado para el póster de la película. Por ejemplo, podemos ver que el primero es una referencia a Into the Nexus, otro que hace referencia a Armados hasta los dientes, uno que es directamente sacado de una escena de la película. Este es una referencia a Todos para Uno, aunque dice el bueno, el malo y el feo, pero la palabra el feo está tachada por marcador rojo y dice el genial, que es obvio que lo hizo Quark. Vemos más pósters que son ideas sacadas directamente de escenas de la película. Incluso este es la escena eliminada que comentaré después de estos pósters. Este póster se parece a otro que sacaron en Europa. Otra escena de la película, wow, qué original. Este póster pudo ser interesante, pero este póster se parece al que sacaron en Japón. Este póster que tenemos aquí se parece al que sacaron en la película de Minions, que salió en 2015, y la película Ratchet & Clank salió en 2016. O sea, otra vez la creatividad del director y más escenas de la película. El estudio de animación encargado de animar toda la película fue Rainmaker Animation, que en su canal de YouTube hay un video llamado Rainmaker Kids at Heart, donde por unos segundos se vio un póster casi idéntico al oficial, con la diferencia con la que Quark aparece en él. No sabemos por qué realizaron este cambio, pero la verdad desde los conceptos para el póster se nota demasiado el enfoque a Quark. Muy mal, chavales, muy mal. Solamente esto es una prueba de cuánto contenido fue descartado y quién sabe cuánto más habrá. Los media de Ratchet & Clank parte 2 próximamente. La última escena por analizar es Quark jugando con los vasos de dispensador de agua mientras el desplanetizador está siendo asaltado por los Rangers Galácticos. Hi, I'm Ratchet, and I'm so cute and cuddly, and I'm gonna take away all of Captain Quark's product placements. Hey-ya! Headbutt. Loser. Did somebody call my name? Oh, look, it's Dr. Nerd Fairies. That's right. You're just bitter because my evil plan has ruined your once awesome life. Huh? Warning, warning. Core stabilizer offline. Ratchet. Pues como pudimos ver, esta escena solo fue recortada en la película. Igual esta escena solo sirve para entender los sentimientos de Quark contra Ratchet. Se me ocurre de referencia cinematográfica cuando los Mitchell contra las máquinas, Katie usaba sus videos para expresar sus sentimientos sobre su familia. Nada más que aquí lo ejecutaron muy mal. Pero regresando con Quark, esos sentimientos se los diría a Ratchet en su batalla final, así que sí estuvo bien que eliminaran esta escena, ya que sería algo redundante. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Denle like y compártalo con sus amigos fanáticos de Ratchet & Clank. Dejen sus comentarios y a los mejores les daré corazoncito. Le mando un saludo a Me Levanto Chelero, Rafalalaya88, Pan One Hawks, Axel Keos alias Rivets Sim y Alan DeWitt. Los quiero mucho. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter y TikTok. Únanse al grupo de Lombax Posting. También tenemos servidor de Discord. Dejo el link en la descripción. Yo soy de Star Lombax y los veré en un video más.